Ernesto, ¿qué te parece? Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a comunicar con Nicolás Gutman, es magíster en Economía, en Políticas Públicas, responsable del área ambiental del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz. El tema fundamental que vamos a hablar, luego vamos a ir pasando por diferentes temas, pero fundamentalmente es el de la bajante histórica que sufre el río Paraná con las consecuencias económicas y también culturales para la población que vive a la vera, ¿no? En las cercanías del río. Ecológica, me Ecológica, sin imagino, duda. Le damos la bienvenida a Nicolás Gutman. Nicolás, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es así, ¿no? Una bajante histórica que por lo menos, según dicen los meteorólogos, en los próximos días o semanas no va a tener una solución favorable, porque aparentemente la poca cantidad de lluvia va a continuar, ¿no? Sí, esos son situaciones extremas, ¿no? Que se están dando en todo el mundo, en todos lados, en el río Paraná, en nuestro río Paraná, pero también se están dando en varios ecosistemas. Hay desbalances gravísimos y muchos se reflejan especialmente en las cuencas hídricas, ¿no? O son enormes inundaciones, desbordes enormes de los ríos o bajantes muy severas que tienen que ver con estas disrupciones ecológicas que se están sucediendo en todo el mundo y que inclusive, bueno, ahora justamente con la ola de calor que está todavía sucediendo en Canadá y el norte de Estados Unidos, en la costa Pacífico, se están revisando un montón de todas las predicciones que se habían hecho, de previsiones científicas, ¿no? De climatológicas, de todos los grandes paneles que reúnen a los científicos que están hablando sobre cambio climático y están haciendo la investigación del cambio climático y están diciendo, bueno, en nuestros modelos esto no estaba previsto, parece que hay una aceleración en las consecuencias, en el agravamiento de los procesos de cambio climático, y yo creo que tiene que ver con eso y además lo inducido por el hombre, ¿no? Las quemas que hay en la cuenca hacia arriba del Paraná, en el Amazonas, en Brasil, que están fuera de control, las peores registradas, y que tiene que ver con la expansión sojera, con un modelos que ya están creando realmente situaciones extremas para todos los que viven a la vera del Paraná, pero para todo el mundo. Esta consecuencia del cambio climático, y como bien decías, se está acelerando, ¿llegó a un punto de no retorno o todavía estamos a tiempo de poder modificar esta lamentable situación? Bueno, eso es lo que se está discutiendo, porque como lo estamos viviendo, no hay forma de tener una perspectiva de en qué lugar estamos y si hay un lugar de no retorno o no. Hay justamente una discusión muy interesante que se está dando también en el mundo científico, en el activismo, en el mundo político, sobre si llegamos a ese lugar, ¿no? Al punto de retorno o el punto de no retorno, el tipping point que le dicen en los norteamericanos o en inglés, ¿no? Estamos en un lugar en el que podemos resolver y tratar de evitar estos cambios y colapsos, diríamos, climáticos o no, pero en todo caso lo estamos viendo también en el día a día en la política, ¿no? Cuando se tratan de hacer efectivas políticas para evitar estas situaciones, hay un lado del poder económico que es muy fuerte y dice, no, la gente no quiere desarrollo, no entienden lo que está pasando, ambientalismo falopa, ambientalismo bobo, y esa es esa discusión que está pasando. Yo creo que, bueno, la capacidad que tengamos colectiva de evitar estos desastres, no lo sabemos, pero hasta ahora yo creo que no lo estamos evitando, lo estamos viendo con perplejidad que se está acelerando justamente todas las variables que están haciendo el cambio climático y en las catástrofes ambientales que trae el cambio climático. Nicolás, hablando precisamente de la capacidad colectiva, ¿hay una verdadera preocupación de la población sobre este tema? ¿Hay una conciencia de lo que estamos viviendo? No, yo creo que no. O sea, obviamente hay en toda la humanidad y siempre hay grados de conciencia diferentes y diferenciados, ¿no? Obviamente hay gente que entiende por su lugar que está en el lugar y no solamente por su capacidad individual, ¿no? Además porque hay personas en el mundo que están en espacios en esta realidad que les permite ver quizás desde lugares con más visión en el sentido de que entienden mejor las interacciones y lo que está sucediendo y otros que no. Pero yo creo que a nivel de colectivo y social no estamos entendiendo la gravedad climatológica y eso incluyendo no solamente a la ciudadanía, a los que somos parte, ¿no? de los ciudadanos, trabajadores, sino también a mucha gente que está en espacios de toma de decisión en la política pública, en nuestros gobiernos,
y no se están dando cuenta, siguen con el mismo cassette de que hay que buscar divisas, sacar dólares, hacer esto, lo cual es cierto, se necesita, hay que mantener la economía, estamos en pandemia, pero no están entendiendo la gravedad de la crisis climática, que no se puede sacar dinero, no podemos sacar el Amazonas por más soja porque sí, porque además del crimen ambiental ecológico que estamos haciendo es jugar con fuego, aparte obviamente no es literal porque se está prendiendo fuego, pero el Amazonas, por ejemplo, es una caja de Pandora. El Amazonas tiene millones de virus que los humanos desconocemos que están en ese medio ambiente y que si los quemamos y los hacemos desaparecer, tienen que salir hacia otro lado. Otra carga viral. Nosotros ya estamos viviendo una pandemia zoonótica del coronavirus y no podemos seguir quemando selvas, bosques, por más dinero en esta situación. Y eso hay mucha gente dentro de la política pública que no lo está entendiendo. Y es grave eso. Por algún lado la naturaleza reacciona y las consecuencias están a la vista, ¿no? Nicolás, 2 o 3 ítems básicos que habría que hacer para ayudar a revertir o por lo menos a desacelerar esta situación. Bueno, yo creo que cada uno tiene que actuar a nivel local. O sea, obviamente uno espera que haya cambios en nivel sistémico, a nivel global, en la coordinación. Nosotros como país somos signatarios de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos de París, de los protocolos, de diversos protocolos, etcétera. Pero a nivel local es donde uno puede actuar. Y yo creo que a nivel local sí hay cosas que se pueden hacer y se tienen que hacer. Una, definitivamente, es proteger los humedales y los bosques. No hay vuelta atrás. Esto de tener el río Paraná manejado por empresas multinacionales, de que no les importa cómo están haciendo los negocios, que está todo bien, que podemos quemar los humedales en el delta del Paraná, y que en Rosario haya nubes de humo donde la gente ya no puede ni respirar porque quieren seguir poniendo ganadería en un humedal, lo cual es una locura. Eso no puede ir más, eso se tiene que terminar, y eso es acción a nivel local. Porque si el mundo es muy grande, uno se tiene que tratar de enfocar, y entiendo yo, en las capacidades que tenemos de proteger donde estamos nosotros. Entonces tiene que haber, entiendo yo, una fuerza colectiva de los que estamos en estos ecosistemas. La gente que está en la cuenca del Paraná tiene que entender para qué funciona un humedal. Eso también tiene que ver con la educación en nuestros colegios, en los espacios públicos también, en los medios de comunicación, y tratar de cambiar estas dinámicas con los que utilizan el Paraná solamente, ¿no? Objetivizándolo. No es un río, es una hidrovía, no es una cuenca, un ecosistema donde vivimos, es un lugar para hacer negocios. Eso no puede ir más. Yo sé que mucha gente entiende así, pero también tenemos que desarrollar capacidades no solamente de protesta y de activismo, que es fundamental, sino empezar a desarrollar actividades. Tenemos que salir a plantar, a replantar, a defender los ecosistemas. Eso es absolutamente, que entiendo yo, prioritario. Una última consulta que tiene que ver con las energías sostenibles, sustentables. Bueno, mucho se está hablando, la industria automotriz de a poco se está reconvirtiendo, pero también abre nuevas interrogantes, ¿no? ¿Qué puede pasar con el litio que se extrae de la tierra? ¿Qué puede pasar a futuro? Con el hidrógeno, que ya también algunas industrias los están comenzando a estudiar para implementar. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Mira, eso es interesante lo que decís, porque un poco está relacionado a tu pregunta anterior de qué es lo que podíamos hacer, y ahora estás hablando de la transición energética. Yo creo ahí hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Una es tener planes de gobierno que trasciendan el espacio electoral y los periodos presidenciales. Porque nosotros vivimos en un país que no hay un plan de nada ambiental, es la reacción. O sea, queman el humedal, hay que salir a sacar una ley para evitar la quema, pero es como reactivo. Nosotros creo que tenemos que tener un plan, que lo perdimos, esa capacidad colectiva, porque vivimos en un país con una historia muy movida, ¿no? Y entonces se perdió un poco la necesidad de decir, bueno, nosotros de acá al 2030 tenemos que tener, no sé, el delta tiene que estar así, la puna asá, o sea, en nuestros ecosistemas. Estoy hablando en general en temas ambientales. Eso, por un lado, puede reordenar mucho y ayudar mucho a que la sociedad civil también participe de eso, y la gente que vive en los territorios.
Y por otro lado, lo que vos decís, por ejemplo, Chile tiene la visión de decir nosotros, como un país que no tiene petróleo, no tiene gas, que tiene un déficit energético grande, y dice, vamos a ver de ser un país líder en hidrógeno. Pero eso te lo tenés que proponer y pensarlo de acá a 20 años, no pasa mañana. Todos esos son grandes industrias, necesitan tiempo. Eso nos falta, entiendo yo, a nosotros como país. Tenemos el litio y en vez de pensar qué vamos a hacer, Argentina en el 2050 va a tener fábricas líderes en el mundo de baterías de ion litio, empresas de transporte urbano con electromovilidad que abastezcan a la región, al Mercosur. Nada, el tema es a quién se lo vendemos más rápido, quién tranza rápidamente para vendérselo, qué gobernador. Entonces, eso no es una estrategia, no es una política, y después tiene consecuencias ambientales, ¿no? Tenemos las comunidades cerca de todos esos recursos que viven mal. Entonces no hay desarrollo ahí, lo que hay es negocios, negociados, extractivismo. Yo creo que eso en la transición energética que vos decís es clave, tener planes y que los planes incluyan fuertemente una visión ambiental, porque nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos un país vivible, no podemos quemar todo para hacer negocio. Y quemarlo sin tener planes y nada. Eso nosotros creo que como sociedad tenemos que rápidamente adecuarnos a una visión diferente, especialmente que sea compasiva con nuestros hijos y nuestros nietos y los que vienen adelante nuestros. Ojalá se planifique, Nicolás, y que como sociedad exijamos también en el momento de campaña y de elecciones que esto sea tenido en cuenta, porque es un dato fundamental, no es una cosa auxiliar, porque tiene que ver con la vida de nosotros, con la subsistencia también como raza o como especie. Como especie, mejor dicho, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que empujar una agenda ecológica, verde, activista, dentro de todos los partidos políticos en los que militemos. De cualquier espectro, que la gente que tiene la capacidad de sentir que necesita proteger sus territorios y sus ambientes, que lo hagan hacia adentro de los espacios de participación que tengan políticamente. El Frente de Todos, el PRO, la UCR, lo que sean irrelevantes, que el sistema político internalice y adopte que la sociedad les está demandando fuertes políticas ambientales. Yo creo que eso también es una clave. Ojalá que sí sea, Nicolás, agradecerte este contacto, bueno, y hasta cualquier oportunidad, No, muchísimas gracias por la invitación. Nicolás Goodman, magíster en Economía, Política Pública y responsable del área ambiental del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Importante, interesante lo que decía. Muy y ojalá interesante, tomemos Hugo. todos conciencia, ¿no? Ojalá, Hugo. Ojalá. Exactamente, han pasado, Ernesto, 50